Ok, el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre la verajá número 9. Vamos a hablar sobre esta verajá que mucha gente no sabe que en realidad, ¿cómo se llama la midá? Shmona Esrei. Si ustedes, ¿qué quiere decir Shmona Esrei? 18. 18, ¿sí? Eso quiere decir, porque son 18 verajot. Cuenten las verajot y en realidad no son 18, son 19. Nunca se habían dado cuenta que no somos 18 verajot, somos 19. Son 3 al principio. Atajonen, hasta Atakadosh son 3. Luego Atajonen, Ashibenu, Selachlanu, Reina, son 4. Refaenu, Bebarejenu, o Barejalenu, otras 2. Teka, Beshofar, Ashiva, Shofetenu, la Menim, la Tzadikim. Cuéntenla y van a ver cómo no tenemos 18 bendiciones, sino 19 bendiciones. Maguen Abraham es de las primeras 3. Son 3 al principio, 3 al final, son 6. Y hay 13 en medio. Entonces son al final, son 19 verajot. ¿Cómo se dice la midá en otro nombre? Shmona Esrei. ¿Sí? ¿Por qué se dice Shmona Esrei, Elías? ¿Por qué? Por 18 verajot. Pero no, si tú cuentas las verajot son 19. Entonces, ¿por qué son 19? Van a ver por qué. Dice la Gemara, Shmona Esrei keneged mi. ¿Por qué? Pregunta la Gemara. ¿Por qué hacemos 18? ¿Por qué Jajamim hicieron solamente 18 verajot? ¿Por qué no 24, 46, o 9, o 10? ¿De dónde salió el número 18? Ya sé que ustedes van a contestar, Jai. No, la Gemara no dice así. Amar Hillel Berede Rab Shmuel bar Nachmani, keneged Shmona Esrei askarot shamar David beabu Hashem bene Elim. En representación por las 18 veces que dice el nombre de Hashem, en el mismor que decimos en Shabbat, 18 veces dice el nombre de Hashem. Abul Amonai, Abul Adonai, Abul Adonai. Decimos 18 en ese capítulo de Teilim, 18 veces decimos el nombre de Hashem. ¿Con lejado di o sin lejado di? Sin lejado di. En el puro mismor de David, miren cómo la gente, ¿te habías dado cuenta, Elías? ¿Te habías dado cuenta que cuando decimos el mismor de David, dices el nombre de Dios 18 veces? Se repite el sábado también, en Shabbat en la mañana. No, ese es mismo Shiri Yom Shabbat. No, tienes razón, antes de Musaf, correcto. Y la gente me está papaloteando y no pone atención. ¿Cuántas veces, en menos de 2 minutos, nombras el nombre de Dios 18 veces? Y en representación a las 18 veces que decimos, Jajamim dijeron, de ahí sacaron un remes, tenemos que alabar y decir la midá 18 veces. Rav Levi, ama Rav Levi, y entonces, ¿por qué hay 19? Birkat Aminim beyavne tiknua. La verajá de la Aminim belamal shnim fue después, mucho, en Yavne. ¿Quién hizo la tefilá? Anshe Knesset Agdolá. ¿Cuándo fue Anshe Knesset Agdolá? En la destrucción entre la destrucción del primer Betamidash y la destrucción del segundo Betamidash. O sea, hubieron 70 años entre la destrucción del primer Betamidash y la construcción del segundo Betamidash. Hay 70 años de diferencia. Al final de los 70 años, ahí fue cuando pasó Anshe Knesset Agdolá. ¿Quién era Anshe Knesset Agdolá? Mordejai. Mordejai era de Anshe Knesset Agdolá. ¿Cuándo fue Purim? Al final de los 70 años entre un Betamigdash y el otro. Esdras Sofer, que fue el que construyó el segundo Betamigdash, él era de Anshe Knesset Agdolá. Ok. Nehemia puede ser que también estaba allí. Esta es toda la midá. ¿Cuándo fue instituida? Justo ahí. Pues en el segundo Betamigdash ya decían la midá. Al principio del segundo Betamigdash. ¿Ya decían la midá? Sí, porque el Rambam dice que la gente que se fue al exilio después de la destrucción de Betamigdash ya llevaban muchos años en Babel, que era Irak, y unos hablaban hebreo, otros iraquí, otros medio, y ya no podían rezar. Antes cada quien rezaba como quería. Vinieron Jajamim, dijeron, como la gente ya no sabe rezar porque está ahí mareado de cuántos idiomas, dijeron, Jajam, se acabó, vamos a hacer un texto para todos y que todo el mundo, dentro de ese texto incluye todas o casi todas las cosas que una persona necesita, están dentro de esas 18 verajot. ¿Ok? ¿Eso es el Sanedrín? No, eso fue Anshe, se llaman Anshe Knesset Agdolá. Puede ser que muchos de ellos eran del Sanedrín, puede ser. La verajá está de Yavne, ¿quién tignúa? Mucho más después, Shmuel HaKatan Tikenotá. Shmuel HaKatan vivió
para que me entiendan, en la destrucción del segundo Betamigdash. O sea, 420 años, no decían la verajá de la Minim de la Malshinim. Esta verajá fue impuesta dentro de la Midá 400 o 420 años después de que hicieron la Midá. ¿Ok? Pregunta la Gemara, ¿por qué la hicieron? Amar Rav Levi. O sea, ¿cuál es la insinuación? Porque hay otro nombre que no es de Yud Ke Vav Ke, pero en ese mismor, pero se llama Kel. Porque decimos ahí, él acabó dirim, él es un nombre de Dios. En representación a ese nombre de Dios, Jajamim tignó una más. La Rabbi Yosef Keneged Hacha Bikriat Shema. Rabbi Yosef dice no. En representación, una en insinuación del Shema. Ram Tamhum Amar Keneged Juliak Tanash Beshidra. ¿Cuántas vértebras tenemos en la espalda? Tenemos 17 en la columna. Pero hay una chiquita, y Keneged esa chiquita, dijeron Jajamim, una más. Había que profundizar, la verdad no me dio tiempo, pero debíamos de profundizar qué tiene que ver los nombres de Hashem, qué tiene que ver la columna vertebral con la midá. Pero bueno, lo que les quiero decir es, ahorita me quise enfocar en el tema de dónde salió esta verajá y por qué se tardó tantos años en que los Jamim hablen de ella. Entonces dice así el Rambam, vine Rabban Gamliel, pongan atención, en tiempo de Rabban Gamliel, que fue igual, como 400 años después de que hicieron la midá. Rabu Aminim be Israel, había mucha gente, Min era no solamente pecadora, sino gente que estaba ideológicamente en contra de la Torah. Reformismo, como los Baitosim, los Tzedukim, existían los Minim. Veayum Betzrim le Israel, y hacían sufrir mucho a los Yehudim. Umesitim otam lashuv meachare Hashem. Y provocaban que, como misioneros, ¿saben? Misioneros que quieren arrancar al judío del judaísmo. Bekeven sherra shezug dulam kol sorchem ne adam amatu bedino bitkim berachat shetie ba shelam livnei Hashem leabet aminim. Dice el Rambam, toda la midá, bueno, las primeras 3 berajot son alabanza a Dios, las últimas 3 es agradecimiento a Dios, las de en medio son cosas personales. Dice el Rambam, no existe algo más personal y más importante para el ser humano que no esté rodeado de gente que lo quiere arrancar, no pecadora ahorita vamos a hablar, sino gente que te quiere arrancar de tu judaísmo, que te quiere cambiar tu ideología, que te quiere convencer de otro tipo de religión. Acá hay una pregunta muy muy fuerte. Hay 2 gemarot que quiero decirles, que van a ver cómo no se entiende por qué esta verajá. Primero las quiero traducir y luego les voy a hacer la pregunta. Dice así, la minim bela malshinim, a la gente, ya les dije, min es una persona que quiere cambiarte tu ideología. Bela malshinim, ¿saben quiénes son malshinim? Malshinim son los acusadores. Los que, acá. Al teitikva, no les des esperanza. Bejolas dedim, toda la gente que peca, hay shogek, hay mezid, y hay poshea. ¿Cuál es la diferencia entre shogek, mezid y poshea? Hay quien peca porque no sabe, no estudió, o se le olvidó. No sabe, se equivocó. Se me olvidó que era Shabbat. Accidental. No, me ganó, ahí no es mezid. Accidental. No, no, ese es otro, hay ones. Hay el que se resbala y prende la luz en Shabbat. ¿Sí? Sin que se resbaló, se recargó. Ese es lo más bajo. Eso hay quien dice que ni Teshuvah se necesita de eso. Shogek, no me resbalé, no me caí, estoy consciente, no estoy dormido, pero se me olvidó, pensé que no era Shabbat. Yo tengo una persona cercana que a la mitad de Kippur se despertó, le dio sed y tomó agua. Bueno, inconsciente, pero inconsciente, no estaba, no, pero eso no es ones, no es que te resbalaste no, estás consciente, pero estás dormido, pero sí estás consciente. El ones no hiciste nada. Aquí shogek sí hiciste. Sí agarraste el agua, te la tomaste, se te olvidó que es Kippur. Eso se llama shogek. ¿Ok? O se te olvidó que es Kippur o se te olvidó que está prohibido. Eso se llama shogek. ¿Qué es mezid? Mezid es, me ganó el Yetzer Hara. Yo sé que no se puede, pero me ganó. Me resbalé. ¿No? Hay veces,
No quería voltear a ver a esta chava, pero volteé. No quería comer esto, pero comí. Eso se llama, ¿sí? Shogeg, mezid. ¿Qué es poshea? Poshea, ¿saben qué es? Tengo 2 carnes, una kasher y una no kasher. Las 2 valen igual, las 2 son igual de ricas. Y le digo, yo me voy a comer la taref para hacer enojar a Dios. Eso se llama poshea. Dicen los jamim, se llaman zedim. Zedim, cuando hay gente en el pueblo de Israel que no hace las cosas por ones, que no hace las cosas beshogek, sin querer, que no hace las cosas porque le ganó al Yetzer Hara, lo hace para hacer enojar, eso es muy delicado. Hay que Hashem acabe con ellos. Bejol oibeja, todos tus enemigos, Bejol soneja, y todos los que te odian, meherai karetu, que rápido se exterminen. Umaljuta Rishon, la Gemara Masechet Sanedrín dice, toda aquella persona que es enemigo de Israel es enemigo de Dios. Así es. Toda aquella persona que se mete con Israel, se mete con Dios. Es como si alguien te toca aquí, te duele en el cuerpo, no duele nada. Si alguien te toca, ¿qué es de las cosas más sensibles del cuerpo humano? La niña del ojo. Aquí el ojo no se acepta, no aguantas ni un granito de polvo. ¡Ay! Dice la Gemara Masechet Sanedrín, la persona que se mete con el pueblo de Israel, hagan de cuenta que está tocando la niña del ojo, de tan sensible que es Boreolam cuando tocan a Israel. Vi un reportaje ahorita de un periodista muy famoso egipcio, lo vieron en la mañana, que habló y les dijo en la tele a todos, creímos que Israel era muy débil, que no iba a aguantar tanto tiempo una guerra del 7 de octubre hasta ahorita, y que podía pelear hasta 7 frentes al mismo tiempo, y nos damos cuenta que no, señores, hay que cambiar de mentalidad. Este pueblo es un pueblo muy fuerte, más fuerte de lo que nos imaginamos. Y nosotros sabemos por qué. Ele barejev, vele basusim. Todos los demás pueblos, ¿cómo pelean? Con carruajes. ¿Cómo pelean? Con tanques. Vanachnu, beshem, Hashem, Elokeinu, Nazgir. Nosotros, claro que tenemos a nuestros soldados que Hashem nos cuide y a nuestro ejército, pero sin Hashem no existe humanamente. También dijo, creímos que no tenían el presupuesto para poder aguantar una guerra en 7. ¿De dónde sacó dinero? ¿De dónde sacó tantos soldados, tanto de armamento? ¿De dónde estrategia, cabeza? Pelear, yo creo que en la historia no ha habido un país o en la historia moderna que pelee con 7 frentes al mismo tiempo y que gane. Umaljuta Risham Merate Aker, ya por favor que Dios quite al reinado malvado, a Irán, a Hamas, Turquía, a todos esos que están haciendo tantos problemas en el mundo. Merate Aker, que Hashem los destierra, Utchaber, y los rompa, Utjalem, y los acabe, Betachniem, y los doblegue, Bimerabe Amenu. Les digo la verdad, hoy en día ya saben que Irán se está tambaleando, es cuando más tendríamos que poner Kavaná en estos días para que Akadosh Baruj Hu ya empuja la balanza y acabe nada más con este Irán, que es el culpable de Hezbollah, es el culpable de Hamas, es el que armó a Hezbollah, a Gaza, a todos los palestinos. Él es toda la raíz de todos los problemas que ha tenido el pueblo israelí en los últimos años y las guerras, es gracias al patrocinio, al armamento y al dinero que Irán le ha mandado a Gaza, a Hamas, a Hezbollah. Baruch atah Hashem, bendito tu Hashem, shover oibim umachnia minim, que rompes a los enemigos y doblegas a la gente pecadora que lo quiere hacer con una mala voluntad. Entonces, vamos poco a poquito porque hay mucho que hablar aquí. Número 1, minim ya dijimos qué es. ¿Qué es la malshinim? ¿Qué es la malshinim? ¿Saben qué es los malshinim? Los delatores. ¿Saben ustedes que es una de las cosas más delicadas en el pueblo judío? Es cuando hay un yehudí que delata a otro yehudí en la justicia. Desgraciadamente, en tiempo de la Shoah, en el Holocausto, habían Yehudim que ellos delataban dónde habían judíos para que vengan los nazis y se los lleven a las cámaras de gas y los maten. Los propios Yehudim entregaban a sus hermanos para que se los lleven a las cámaras de gas. ¿Saben qué dice el Rambam? Un moser, una persona que entrega un Yehudí a otro a la justicia, Canaim Pogimbo, si hay una persona celoso de Dios, puede agarrar y lo puede matar. Sin bedín, sin nada.
Agarra y lo mata. Yo conocí a un Rav que venía a México, ya tiene muchos años que venía aquí a México. Sí. Que vivió en Europa en tiempos de la Shoah. Y había un judío que era conocido, que era delator, y se lo encontró una vez en la Mikve Erev Shabbat. Y él lo ahogó. ¿De aquí iba la Mikve? Era delator. No, pero ¿qué fue a ver? No, el delator. Pues él era delator, era espía de los nazis y se hacía pasar como yehudí y entregaba a los yehudí a los nazis y se los llevaban y los mataban. Y él era vivito y campando. Y él dijo, yo soy canaí de Hashem y lo hago Leshem Shamaim, y se lo echó. Yo lo conocí, venía aquí a México. No es juego. Mucha gente, hay pleitos entre socios, entre socio y cliente, y hay mucha gente que dice, no me pagas, entonces voy a ir a la justicia mexicana o a la corte mexicana. ¿Saben ustedes que según la halajá está prohibido ir a la justicia que no sea del Bedín? Al menos que fuiste al Bedín y el Bedín te dice, ¿sabes qué? Nosotros ya no podemos hacer nada, te permitimos que vayas. Pero así ve uno, oye, voy a demandar a este, voy a citar a la corte a este. No saben lo delicado que es hacer eso en el judaísmo. Es Hilul Hashem muy grande. Y por eso, primero tienes que ir al Bedín de la comunidad, de tu país, de tu lugar. Y cuando los jamim deciden que de verdad no hay lo que hacer y no hay influenciar para que te pague, porque tú tienes razón, porque todo eso, entonces ellos te dan permiso para ir. Pero mucha gente, y muchas veces obviamente el Bedín te permite, pero la gente se desespera y se salta ese paso y no sabe lo delicado que es. Eso se llama moser. Moser es un delator. Cuando tú delatas a una persona a la justicia, eso es una de las cosas más delicadas que hay en el judaísmo, que según el Rambam, si alguien que es de verdad Leshem Shamaim te puede matar. Sin bedín, sin irte, sin testigos, nada. Pum, como esta persona que era delator. Ok. La Gemara de Masejet Berajot cuenta una historia muy interesante. Es la Gemara de Berajot Daviut. Dice la Gemara: Ano birioné de Abu Bishloté de Rabbi Meir. Había unos cuates Yehudim molestones que hacían sufrir mucho a Rabbi Meir Balanés. ¿Qué pantalones, no? A Rabbi Meir Balanés meterse con él. Veabu kamecharule tuba. Lo hacían sufrir mucho. Lo pudrían, lo molestaban. Abba Rabbi Meir rajame alayu kiej de limuto. Rabbi Meir, no, ¿para qué me peleo con ellos? Fue al Bet Knesset, ¿qué hizo? Empezó a rezar para que se mueran. Ya. ¿Saben? Hay un caso de Chava Ovadia Yosef, muy famoso en Israel, de una persona que no le quería dar get a su esposa. Fue mal el esposo, se comportó mal y todo. Y Jazita, ya bueno, vamos a ver, no te doy el get. Si no me das dinero, no te doy get. Y esto, y nadie podía con él. Lo citó Chava Ovadia Yosef y le dijo, a ver, hay dos maneras para que tu esposa, una mujer, sea permitida cuando está casada. Una, por medio de un divorcio. Dos, que sea viuda. Si se muere el esposo, pues ya la esposa. Si tú no quieres dar el get, yo voy a rezar para que te mueras, para que tu esposa no, le dio el get de inmediato. Pero vean esto, obviamente no está bien hacer eso. Vean, dice Gemara, rezaba para que se mueran, ya. Pero está muy fuerte. ¿Por qué no los metió al aro a hablar bonito? Pero todavía no acaba la Gemara. Dice la Gemara, hambre le bruria. Vino la esposa de Rabbi Meir que se llamaba Briuria de Bithu. Dijo, Maida atach mishum dichtiv itamu chataim min haaretz, mi ketiv chotim, chataim ketiv. Dijo, no está escrito itamu chataim, chotim. En el pasuk no dice que se mueran los pecadores, que se mueran los pecados, no los pecadores. Veot se va a quedar vershaim od enam, que van de itamu chataim vershaim od enam. El abaru rachmain labayu leadur bichuba. Dijo, estás rezando. Bruria era durísima con Rabbi Meir, era una mujer muy inteligente, muy capaz. Y le dijo Bruria a Rabbi Meir, perdóname, pero te estás equivocando. Así no se reza. La manera en cómo se reza es que se mueran
los pecados, no que se mueran los pecadores para que ya no haya Reshaim. Dijo, entonces, ¿cómo tengo que rezar? Tienes que rezar que hagan Teshuvah. Es lo que tú querías. Bueno, Bruria opina como tú, o tú opinas como Bruria, no sé. ¿Ok? Y así quedó la Gemara de que ¿qué? De que la persona no puede rezar para que se mueran los Reshaim. No, al revés. Le preguntaron a Rabbi Yonatan Eichwitz si se puede pedir refuah shelema por un rasha, por un pecador. Sí, claro. Sí. ¿Se puede o no? Sí. ¿Qué contestó Rabbi Yonatan Eichwitz? No, nada más se puede. Tienes que pedir primero por un rasha que por un tzadik. Dijeron, ¿por qué? Dije, porque el tzadik si se muere se va a Olam Haba, pero el rasha si se muere, Shema Israel, no, mejor pide que se cure para que haga teshuvah, para que le dé tiempo para... Es más importante pedir por un rasha que por un tzadik. Hay otra historia. La Gemara cuenta, se las digo de memoria, que Rabbi Yoshua ben Levi, igual, habían unos personas que lo hacían sufrir mucho, se burlaban de él, lo molestaban, le pegaban. Dijo, ¿saben qué? Está escrito que Bilam sabía cuándo maldecir al pueblo de Israel. Cuando hay una fracción de segundo al día que Hashem se enoja, y Bilam sabía cuál era ese momento, dice la Gemara, y eso es lo que leía Bilam. Bilam quería maldecir al pueblo de Israel en ese momento, o empezar ese momento para que... Y lo que Hashem hizo ese día es que nunca se enojó para que no caigan las maldiciones y ya sabemos la historia. Pregunta la Gemara, ¿hay manera de saber cuál es ese? Bilam sabía. ¿Hay manera de saber cuándo es ese momento? Dice la Gemara, sí. Cuando la cresta del gallo, que es roja, se pone color blanco, hay una fracción del segundo al día que la cresta del gallo se pone blanca. De un gallo, cualquier gallo. Tú quédatele viendo 24 horas y cuando en vez de rojo se le ponga un poquito blanco, dice la Gemara, en ese momento es cuando Hashem se enoja. ¿Qué creen que hizo Rabbi Yoshua ben Levi? Dijo, voy a maldecir a estas personas. Agarró un gallo, lo amarró enfrente de él y se le quedó viendo todo el tiempo para buscar el momento preciso. Era gente mala, gente que molestaba. En el momento que se puso blanca, se quedó dormido Rabbi Yoshua ben Levi y no pudo hacerlo. Dijo, del Shammai me demostraron que estoy equivocado, que no hay que hacer eso. Hay que hacer como dice Bruria. Bruria dice, no puedes pedir que se mueran la gente mala. Lo que tienes que pedir es que se mueran los pecados, no los pecadores. Itamu hataim, velo jotim. Pero pregúntame a Shah. Todos sabemos que nosotros tenemos libre albedrío, ¿sí o no? El Rambam dice que este mundo, todo mundo, Akol bidei shamayim chutz midirat shamayim. Cuando una persona viene a este mundo ya le destinaron cuánto dinero va a tener, dónde va a vivir, si va a ser alto, chaparro, guapo, feo, inteligente, tonto, todo está destinado. Hay una sola cosa, dice el Rambam, dice la Gemara, que no está destinada. Si va a ser rasha o va a ser tzadik. Entonces, se los debería haber preguntado desde que estudiamos Ashivenu. ¿Cómo una persona pide Ashivenu avinu letorateja? Eso no depende de Dios. Eso depende de ti. Por favor, Hashem, ayúdanos a hacer Teshuvah. Eso no depende de Dios, eso depende de ti. Pídele parnasá, refuá, eso sí depende de Dios. Pero la decisión de hacer Torah mitzvot no depende de Dios, depende de ti. ¿Cómo nosotros pedimos Ashivenu avinu letorateja bekaremen? Por favor, Hashem, ayúdanos a hacer... ¿Qué te pasa? Eso no depende de Dios. Como mucha gente, le digo, ¿vas a venir a la clase? Bezrat Hashem. Dije, no es Bezrat Hashem, Bezratja. Hashem sí quiere. Si Dios quiere, voy a la clase. No, Dios sí quiere. El chiste es que tú quieras. Dios claro que quiere. Pero Dios no depende de Él. Porque en este mundo, ¿entendieron la pregunta o no? ¿Cómo una persona puede pedirle a Kadosh Baruj Hu, ayúdame? ¿Qué ayúdame? Eso depende de ti. A eso veniste a este mundo. Y la pregunta es más fuerte, es... Vamos a entender que yo puedo pedir por mí. ¿Cómo yo puedo pedir para que el otro haga Teshuvah? Eso menos. Todavía aquí yo estoy haciendo algo, estoy pidiendo tefilá.
Ahorita vamos a explicar. Pero son dos preguntas. Primero que todo, la Teshuvah no depende de Dios, depende de ti. Si dependía de Dios, no te puedo juzgar en Rosh Hashanah. Oye, no me ayudaste a hacer Teshuvah. ¿Entendieron o no? Entonces eso depende de ti. Y dos, ¿cómo yo puedo pedir por la gente que ni sabe, ni enteró, ni le interesa, ni quiere hacer Teshuvah? Nada, ¿cómo puedes hacer Teshuvah? ¿Cómo puedes tener tefilá por él? Entonces, ¿cómo? Ahorita ustedes, no, sí, Bruria tiene razón, hay que pedir que se mueran los pecados. No, ¿cómo? Tú no puedes pedir que se mueran los pecados. Los pecados, la gente decide si hacer pecados o no. Son dos preguntas fuertísimos, de muashkafa muy fuerte. Muy buena pregunta. ¿Cómo Rabbi Meir se le fue? Creo que tengo una contestación. No, sí tengo una contestación. Ahorita te digo. ¿Están conmigo? Pero ¿esta pregunta está fuerte o no? Dice el Meharsha aquí en Masejet Berajot. Dice el Meharsha que cuando una persona pide por sí mismo, Hashem, ayúdame, ya estás actuando, ya estás haciendo que tu vejirá, como tú quieres hacer teshuvah. Y dice Dios, cuando yo veo tu voluntad, que quieres acercarte a mí, yo te ayudo. Entonces, no es que Dios, no le estamos diciendo que Dios haga teshuvah por mí. No, yo, Hashem, a veces tengo tanto yetzer hara, tengo tantos problemas, tengo tanta gente que me rodea que es mala influencia, que no puedo, pero quiero. El querer ya es mover tu vejira, ya tú estás ayudando a que se llama que estás haciendo algo. Así es el Meharsha. Cuando tú le pides a Hashem, ya no es que Dios, tú quieres, yo te ayudo con mucho gusto. Ya no está haciendo Dios todo, tú estás actuando para que Dios te ayude. Pero eso contesta pedir yo por mí, pedir yo por otros. Ahí el otro ni quiere, ni le interesa, ni sabe. Ahí sí está la kusha muy fuerte. ¿Cómo dice Bruria que yo voy a pedir que pida por los demás? ¿Cómo yo voy a pedir por los demás? Ahí él no está haciendo nada. Hijo, les va a encantar. Rav Chaim Volozhiner dice en su libro Nefesh HaChaim, hace esa pregunta, y dice que todo Am Israel es una sola neshama. Kol Israel arevim ze bazeh. Y cuando tú pides por el otro, es como si el otro está pidiendo. Como todos tenemos una sola neshama, entonces cuando tú pides por él, es como si su neshama está pidiendo. Y si su neshama ya no es solito. Increíble. Yo digo así, así lo entiendo. Tenemos dos tipos de neshama. Una la personal y otra la general. Por eso es Kol Israel Arevim ze bazeh, todos somos garantes unos a los otros. Si tú te pusiste teflim hoy y tu amigo no, te van a preguntar arriba, oye, tú te pusiste teflim sí, y tu amigo no. Bueno, tú también eres responsable, cada quien a su nivel. Rav Chaim Volozhiner dice, no, cuando un yehudí pide, es como si él mismo está pidiendo, porque todos somos una sola neshama, una neshama entera, entonces sí está haciendo algo, porque parte de su neshama está pidiendo. El otro tirutz es como dijo Marquitos, buenísimo. Yo no le pido, Rabbi Meir, o Bruria le enseñó a Rabbi Meir, no que hagan teshuvah. Él no puede hacer que haga teshuvah por él. No, Hashem. Hashem, dale sabiduría, dale inteligencia. Alúmbrale, quítale a los malos amigos, a las malas influencias, a las personas que no lo dejan ver el emet. Y que él decida hacer teshuvah. No que yo, Hashem, haz lo que esta persona haga teshuvah. No, eso no estamos pidiendo acá. Nosotros estamos pidiendo que esa gente que no le tocó el zehut de tener unos padres, un buen rabino, unas buenas clases, alguien que le ilumine en su vida, por favor, Hashem, ayúdale para que vea la luz en el camino. Porque hay mucha gente, 90% de la gente que no cuida Torah y Mitzvot, no es gente que conoce Torah y Mitzvot. Es gente que no sabe, que no conoce. No sabe qué es Shabbat, no sabe qué es hacer Gesed como debe ser, no sabe qué es sentir una tefila bonita, no sabe qué es Mishloach Manot, no conoció, no le enseñaron. O tiene una persona que es mala, influyente, que no lo deja hacer teshuvah. Entonces, es diferente, vean. Cuando yo rezo por mí, el simple hecho de rezar por mí ya se llama que estoy haciendo un ishtadlut para acercarme a Dios.
Cuando rezo por el otro, ahí sí, yo no puedo decir, Dios, ayúdale a que haga teshuvah. No, eso no. Lo que se pide por el otro, ¿sabes qué es? Akash Baruj Hu, ilumínalo, ayúdale. Que sienta, que cuando venga a una clase sienta la dulzura de la Torah. Cuando tú rezas por otro, ¿te ayuda tu rezo también? Claro. Ya sé Siempre que una persona pide por el otro, primero Hashem le contesta a él y luego al otro. Te ayuda a ti mismo. Y eso te convierte, te cambia. Cuando una persona pide por el otro, eso lo hace mejor, así dicen. Cuando una persona pide para que el otro Hashem lo ilumina, Hashem lo ilumina más a él. Y les digo una cosa, es una de las cosas que más nos tiene que doler, es una de las cosas, les digo, el gesed más grande que pueden hacer, y se los digo y se los repito, es ayudar a la gente, no en el tema material. Eso es gesed. El gesed más grande que le puedes hacer a una persona, ¿saben qué es? Espiritual, jalarlo. Que venga a estudiar, que cuide Shabbat, que coma kasher, que se ponga tefilim. Hay un muchacho aquí que viene aquí a estudiar, no viene seguido, pero viene por lo menos una vez a la semana, que lo vio su primo en un bar mitzvah y ese primo en el bar mitzvah lo vio con tefilim de 1933, ya saben, con su traje impecable, pero el tefilim del tiempo de la canica, todo roto, todo va blanco, todo. Entonces vino su primo y le dijo enfrente al papá del primo, dijo, oye tío, ese tefilim de tu hijo no sirve. ¿Qué le dijo? Seguro tú vendes tefilimot y le quieres vender a mi hijo un tefilim. Entonces le dolió mucho que le dijo. ¿Qué creen que hizo? A los pocos días le compró un tefilim nuevo y se lo regaló. Ese muchacho comía cerdo, comía carne, comía todo. Esto a lo mejor tiene 25 años que pasó. Hasta ahorita se pone el tefilim todos los días, viene a la clase por lo menos una vez a la semana, trata de cuidar Shabbat, come kasher. Uno no sabe. Es el regalo más grande que una persona le pueden dar cuando una persona acerca a alguien y le ayuda, aparte que le ayuda, no en el Olam Haba, en este mundo. Dice el Hafetz Haim, la persona que no invita a otro a que prueba la Torah, a que rece, a que ponga tefilim, a que venga a estudiar Torah, ¿saben a qué se parece? Imagínense que todos compramos aquí una parcela de tierra muy grande y estás haciendo tu casa y en tu jardín, cada quien en su jardincito, estás cavando y ¿qué crees? Un tesoro. Le dices a tu hermano, oye, junto a la barda atrás así había un tesoro, a ver, checa, un tesoro. Le dices a tu papá, oye, pa, tú también en tu casa atrás, a ver, checa, un tesoro. Pero es hasta atrás, ahí donde nadie construye, donde nadie... Y hay otras 1000 personas ahí en el que cada quien tiene su jardincito. Si no les dices que tienen un tesoro, ¿qué se llama? No, es egoísmo. Es egoísmo. No se vale. ¿Cómo tienes un tesoro y no lo compartes con los demás? ¿Lo bueno se comparte o no? La gente que va a un buen restaurante, lo primero que hace cuando ve a sus amigos, ¿qué le dices? Tienes que ir. Tienes que ir a este restaurante. Vas a un buen viaje, ¿qué le dices? No, tienes que ir. ¿Por qué si tienes una buena clase o una buena mitzvah, por qué no la compartes? Hafetz Haim dice, es egoísmo. Yo tengo otra filosofía. A lo mejor no es egoísmo. Porque hay gente que es muy dadivosa. Y a lo mejor da mucha tzedakah y hace mucho gesed. Pero a lo mejor para él, la Torah, Shabbat, no es un tesoro. Porque si fuera un tesoro, lo compartiría. Entonces el problema no es egoísta. El problema es que no lo valoras. Porque una persona que valora lo que hace y lo que tiene, lo comparte. No hay manera que no lo hagas. Por lo menos a tu papá, a tus hermanos. No puedes. No hay manera. Haram. No se vale. El Hafetz Haim dice otro ejemplo. Imagínense una persona que tiene migraña y sufre dolores de cabeza durísimos. Y alguien le dijo de una hierba o de una medicina, se la toma, cero migraña. Y conoces mucha gente que tiene migraña. Y no le dices de esa medicina y la medicina vale 20 pesos. ¿Qué se llama eso? Les digo una cosa, mucha gente tiene migraña espiritual. Mucha gente tiene
depresión, tiene ansiedad, tiene problemas. Haram. Problemas de Shalom Bayit, problemas de Hidun Habanim, problemas de sentido de vida. ¿Por qué no jalas? ¿Por qué no les dices yo mi Kabbalah? Se los digo. Y hágalo. Y no quiero hacer propaganda de esta clase, sino es a esta clase a donde vayan. No existe yo una cita que tenga con un Yehudí que no le diga, vente a estudiar. No existe. No existe. Y unos me tiran de loco y otros vienen. Y otros vienen acá, otros vienen allá y otros vienen... Oye, vente a una clase. Equilibrio. Ya trabajaste, ya desayunaste, ya comiste, ya todo. Ahora te toca darle un poquito a tu alma. ¿Qué pasa? Es una de las cosas más importantes. Eso es lo que la persona tiene que hacer. Pedir. No nada más pedir, Verajenu, Refaenu, pide por toda esta gente, porque esta gente, como dice el Rabbi Natan Aishis, pobrecitos, no la están pasando aquí y allá, después de 120 años, de verdad que no la van a pasar bien. Entonces hay que trabajar y pensar y autohacer conciencia. ¿Por qué no invito a la gente a que venga a la Torah, a las mitzvot? No les digo que se vayan, hay gente, los Chabadnikim se van a Timbuktu. Ahorita vi un Chabad en Groenlandia, hay Chabad. ¿Saben qué es en Groenlandia? 50 bajo cero. Porque no vaya a ser que haya un Yehudí que se quiera ahí cuidar Shabbat, comer kasher. Todos tenemos, no necesitas Groenlandia, tienes a tu hermano, a tu hermana, a tu cuñado, a tu primo, a tu amigo, a tu vecino. ¿Cuánta gente? Si tienes un buen negocio, inviertes, te va bien, no le cuentas a tu amigo, oye, pues, invierte aquí, haram, me fue bien, gané bien, me da buenos rendimientos. Cuando rezas por el otro, ¿estás hablando dentro de Shmona Esrei? Sí. ¿Qué parte? La minim ve la malshinim, al teitikva, vean. Vejol azedim que haga yovedu, dice, al teitikva, que no tengan, no dicen que se muera, al teitikva, no los dejes que tengan esperanza y que funcionen. Que sus ideologías que son en contra de la Torah, que no funcionen. Y esto también es otra de las contestaciones. Tú dijiste, ¿y Rabbi Meir Balanés no sabía esto? Claro que sabía. Pero está escrito otra cosa. Los pecadores no hay que pedir que se mueran. Pero los que hacen sufrir a Am Israel, eso sí. Por eso hay quien dice que esta verajá fue instituida a gente que hacía sufrir al pueblo de Israel. Y Bruria le dijo, mira, te están haciendo sufrir a ti, no a todo Am Israel. Entonces mejor pide que se mueran los pecados y no los pecadores. ¿Y qué quedó la historia? ¿Eh? ¿Qué quedó la historia? No, entonces hay muchos poskim que dicen que el motivo por el cual pedimos por esta gente, porque así decimos, Bejol Oibeja, Bejol Soneja, todos los enemigos y todos los que te odian, que son los enemigos de ser Mera y Caretú, que se corten, Malhut Arisha, Mera, Teakeru, Chamber. Claro que pedimos. Tenemos que pedir por la gente que hace sufrir al pueblo de Israel. Eli Sharabi, ya se los dije, cuando vino aquí en mayo del año pasado y lo entrevistamos, y estuvo con nosotros, nos dijo que él amaba a los palestinos, los amaba. Y cuando él vio que lo metieron a Palestina y vio cómo las señoras festejaban y los niños y los jóvenes y los grandes, y nadie, ¿saben que en Alemania los alemanes ayudaban a los judíos? Habían unos. Aquí todos los secuestrados, 252 secuestrados que estuvieron en Gaza, dijeron, ni un niño, ni una señora, nadie nos ofreció ayuda. Nadie. En Alemania hubo gente mala, pero hubo gente que salvó Yehudim. Aquí no hubo una sola persona que quiso ayudar al pueblo de Israel. Hay gente la gente que quiere hacer sufrir, claro que hay que pedir por ella que se muera, que no nos hagan sufrir. Pero no es mejor lo de... mejor que hagan teshuvah. No, pero eso es cuando no hacen sufrir al pueblo de Israel. No, pero igual, cuando son pecadores. Pero igual que son pecadores. No. Gente que al enemigo no hay que ser... esos que se mueren. No los necesitamos en la tierra. Al pecador que haga teshuvah, le ganó el Yetzer Hará, le ganó eso. Pero al que es enemigo de Israel, al que hace sufrir, lo aleno. Debes de pedir que el presidente de Irán se muera. Claro. ¿Cómo? Si la gente reza y no muere. Está a punto. Ahí va. Ahí va a caer.
El de Hezbollah duró 30 años en el poder y ya está arriba con... Ya mataron a tantos que ya no tienen 70 vírgenes, ya es una de 70 años, pero ya está ahí arriba con ella. Podemos pensar que se muere de... Y Saddam Hussein y todos los enemigos de Am Israel. Claro. Gente mala que hace sufrir. Cuando una persona es misericordioso con gente mala, te vuelves cruel, al revés. Y aquí es donde una persona tiene que tener mucho cuidado, que hay una cosa es un pecador y otra cosa es Mesid. Mesid es el que quiere convencerte a salirte de la religión, a salirte del judaísmo. Eso es muy delicado, eso es muy peligroso. Tengan mucho cuidado. Siempre los mitzvot hay niveles. Hay negro y hay blanco. Y hay gris Oxford, hay muchos, hay niveles. En emuná, en ideología, no hay grises. O crees o no crees. Hay mujeres medio embarazadas. ¿Hay mujer embarazada o no embarazada? Hay que tener mucho cuidado con estos temas de ideologías, de creer en las 613 mitzvot, creer en Hashem, creer en Matan Torah. Porque ahí es muy delicado. Ahí la que dice, no, pero es que no creo que, no me late esta mitzvah. Kofer bechol haTorah kula. El que no cree en una mitzvah, el que no dice no estoy en el nivel, quiero llegar, es otra cosa. Pero la persona que dice, no, yo no creo, esta me late que es una jalada. Dice el Rambam, Kofer bechol haTorah kula. No existe a medias. Y esa gente es veneno para el pueblo de Israel. Cuando empieza el reformismo, cuando empiezan los baitosim, los tzadikim. Una vez fui con Rav Gabriel Toledano, de Jornal Ibrahim y Rosh Hashanah, a pedirle tzedakah a una persona que le daba muy buena tzedakah. Es un señor, cuando fuimos, a lo mejor tenía arriba de 70 años, y así nos recibió una persona súper decente, bien bonita. Se sentó y le dijo el Rav, ¿qué pasó con Shabbat? ¿Cómo vas con Shabbat? Él no cuida el Shabbat. Antes de darle la lana, antes de darle la tzedakah, lo primero, ¿qué onda con Shabbat? Dijo, Ham, ¿quiere que le conteste bien? Dijo, sí. Llevo 70 años. No sé, dijo, yo ya tengo mi vida marcada. Mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi sistema. Habló como 10, 15 minutos sobre el tema de que... Yo ahí estaba oyendo y le decía, la verdad, tienes razón. A ver, cambia a su esposa, cambia a los hijos, cambia esto. Vive en otro lado y sus hijos viven acá. Ya, o sea, todo el sistema, el que no cuida el Shabbat, muchas veces es muy complicado, muy difícil. Yo ya le voy a decir, Jajam, ¿me deja contestarle? La verdad, sí. ¿Sabes qué le dijo el Jajam? Te entiendo, te escucho, pero sí puedes cuidar Shabbat. No me vengas. Si tú quieres, puedes cuidar Shabbat. Hoy, ese señor tiene nietos abrejim. Un hijo muy religioso y nietos abrejim. Y yo hubiera pensado decirle otra contestación. No, bueno, la verdad tiene razón. No hay que moverse. En la ideología de la Torah hay que ser un roble. Ahí no hay. Acabo, Rabbi Letzdax, el nieto del Jafetz Haim, una vez vino a México y dijo así. Dijo, Leolam y Adam Rachka Kaneve Kashe Kaeres. Que la persona siempre sea como el bambú, flexible y no duro como el cedro. ¿Por qué? Cuando una persona es duro en la vida, viene un airecito, no lo mueve, pero si viene un huracán, lo arranca. El bambú, viene un airecito, se agacha. Viene un huracán, se agacha, pasa el huracán y regresa. Entonces, el Pirkei Avot dice, la persona no tiene que ser dura, porque si eres duro, te rompe la vida. Dice Rabbi Letzdax, tienes razón, hay que ser flexible, pero ¿qué parte del bambú se dobla? Lo de arriba. Las bases, esas no se mueven 1 centímetro. Tus bases en la vida, claro que la persona tiene que ceder, hemos hablado de ceder en la vida, no ser duro y todo, pero tus bases son tus bases. Esas buenas no las cambies por nada. Baruch Adonai Leolam. Amén.